de Brasil para este lado, así, un intercambio. ¿Quién va a controlar? No sabemos quién controla, porque es un corredor internacional. Entonces va a unir con varias carreteras que viene del lado de Saguadero, que viene de Yunguyo, de esta zona, y también con de Azángaro hay otro escape. En Carabaya van a explotar litio, otro corredor. Entonces esos corredores van a juntarse. ¿Qué nos debe preocupar, hermanos, como aymara que somos, como quechua que somos? Nos debe preocupar la tenencia de la tierra, esta Pachamama, esta madre tierra. Nosotros vivimos de esta madre tierra. Criamos alpaca, vaca, vendemos su lana, su cuero, su carne. Producimos, sembramos papa, quinoa, cañigua. De eso vivimos, generación en generación. Nosotros no tenemos vacación, no tenemos seguro, no hay fiestas patrias, no hay Navidad, no hay aguinaldo, no tenemos. Pero somos los que producimos alimento para dar comer a la gente que vive en Arequipa, en Lima, nuestro chuño, nuestra quinoa, nuestra papa. Somos los que damos de comer. O sea, la región de Puno es, por excelencia, eminentemente agrícola y ganadero desde el tiempo de los incas. Las mamás tejían fibra de vicuña, la lana de la alpaca, como estas chuspas que están acá. Ese arte textil lo tienen todavía las mamás. En carnavales bailamos nuestros jarabes, nuestros cantos, nuestros sicuris. Las mamás son parteras, los papás miran hoja de coca, leen. Somos agricultores, no hemos estudiado en la universidad, pero sabemos cuándo sembrar, cuándo cosechar. Sabemos cómo curar la alpaca. Ese saber todo tenemos. Y por lo tanto, hermanos, estamos resistiendo más de 500 años. Anteayer han celebrado la independencia del Perú. ¿Cuántos años cumplimos como peruanos? ¿Cuántos años, hermanos? 204. 204 años recién somos. Yo soy peruano orgullosamente, pero 204. Y como aymara, ¿cuántos años somos? Somos más de 5.000 años. Somos más de 10.000 años. Así como la cultura china, Japón, los árabes son miles de años, igual nosotros somos. Hemos vivido acá. La independencia del Perú se ha hecho con 300 personas en Lima con San Martín, un 28 de julio del año 1821. A los aymaras nos han usado para votar a los españoles, a sus padres. Los hijos de los españoles se rebelan contra sus papás y le hemos ayudado a votar, tanto los quechas aymaras. Cuando fundan Perú, ¿acaso nos han nombrado como ministro? ¿Nos han nombrado como diplomático? ¿Nos han nombrado como alcalde, como subprefecto? ¿Nos han nombrado ministros? No. Hermanos, en el Perú vivimos dos culturas. Los que han venido, los que han invadido y los que hemos estado acá desde el tiempo de los abuelos. A los abuelos, ¿qué se dice en aymara? Achichilas. De los achachilas, desde el tiempo de eso. ¿Ya? Generación en generación. ¿Qué nos van a enseñar a nosotros los que han venido? ¿Qué vamos a aprender? La vaca es de los hindús, el caballo es de los árabes, el arroz es de los chinos, la pólvora es de los chinos. Nosotros hemos cuidado esta Pachamama, esta madre tierra. Tenemos hierbas medicinales, quinoa, papa, cañigua, oca, illaco, papaliza, variedad de papa, yanaimilla, martillo, compe. Quinoa tenemos variedad, cañigua, kiwicha. Maíz tenemos, maíz amarillo, maíz chumpe, maíz oca, urquillo. Maíz tenemos variedad de maíz. ¿Qué nos van a enseñar los españoles, los que han venido? Esa gente, hermanos, están en el gobierno 204 años. Son empresarios, son mineros, son petroleros, son ministros, diplomáticos, son abogados, doctores, ingenieros, ellos.
Preguntémonos, hermanos, ¿hasta cuándo ellos nos van a gobernar? Y cuando nosotros nos ponemos en pie y decimos hasta acá nomás, y nosotros, nuestros hijos, que también ya son ingenieros profesionales, debemos gobernar nosotros. Hermanos, el poder económico lo tienen ellos. Gracias a nuestra comunidad se meten a hacer minería. Sacan cal, sacan petróleo, sacan gas. Con eso tienen edificios, avionetas, helicópteros, sus hijos estudian en el extranjero. Todo tienen. Y nosotros que tenemos debajo de la tierra oro, gas, petróleo, no tenemos poder económico. No hemos construido empresa. No tenemos poder político. Hermano, abogado. El poder político ellos tienen. ¿Han visto el 28 de julio? Cómo la DINA da su discurso, su mensaje. Sus ministros, todos ellos. Porque ellos tienen poder político. Tienen poder económico. Tienen poder militar. Tienen poder en la iglesia católica, evangélica. Nosotros, siendo tahuantinsuyanos, siendo aymaras, no tenemos poder. Ellos hacen esas leyes. Por ejemplo, esa ley, la 32.293, que ha salido en abril. Esa ley es muy peligrosa para nosotros. Seguramente acá el abogado va a explicar. Entonces, hermanos, nosotros vivimos gracias al contrabando. Juliaca crece gracias a la minería artesanal. Tienen sus casas, nuestros hijos trabajan rinconadas en otras minas. Puno ha crecido gracias a la alpaca. Juliaca conoce ciudad calcetera, ciudad Caracara. ¿Qué se dice el cuero de alpaca en aymara? Ya nosotros en quechua decimos Caracara, el cuero. En el Perú, la Caracara, el cuero de la alpaca, de la llama, ¿acaso industrializamos? ¿Acaso hacemos sombrero, gorro, casaca, correa? Lo hacemos. Bolivia nos gana, lo hace Bolivia. En el Perú se pierde 800,000 cueros cada año. Se quema, le botan a la basura. Pero nuestros abuelos, los incas, ese cuero aprovechaban para pirua, para taque. ¿Saben qué es pirua? La pirua es para depositar quinoa para 5 o 10 años. Maíz. De su pupute de la llama se saca la cañigua. Para techar casas se utilizaba el cuero. ¿Cuántos taques tenemos en la casa, hermanos? Hermanas? ¿Cuántos quintales de maíz, quinoa está para tiempo de sequía? ¿Qué tal hay sequía 5 años? ¿Tenemos o no tenemos? Hemos perdido, hermano. Ahora compramos por kilo cada semana. Arroz, fideo. ¿Y qué pasaría? Habría sequía, hermanos. 10 años. ¿Qué haríamos, hermanos? Pensemos en eso. Y va a haber sequía. O puede haber inundaciones también. Por eso hay que estar preparados. Los abuelos, los incas, los achachilas, no por gusto era Pacaractambo, Ollantaytambo, Sucuitambo, los tambos estaban llenos de almacén de alimentos. Eso hemos perdido. Pero acá tenemos identidad. La coca que me han alcanzado. Esa coca habla. Esa coca te avisa. Si pichas amargo, algo va a ir mal. Si pichas dulce, algo va a ir bien. Mi hijo postula a la U, he pichado dulce, va a ingresar mi hijo. Nos está avisando. La coca es nuestra compañera, nuestra pareja, la chicha. Dicho eso, hermanos, recién las comunidades campesinas nos estamos organizando. La comunidad campesina, hermanos, no es un gremio, no es sindicato, no somos federación, no somos comité de lucha. La comunidad campesina es una institución. La comunidad campesina está
territorio, porque tenemos escuela, iglesia, casas, ganadería, agricultura, idioma, danza, baile, nuestro psico, nuestra cultura, todo tenemos, nuestro saber. Esa es la comunidad. La comunidad campesina no es gremio. Les voy a decir, hermanos, el Perú, desde Tumes a Tacna se llama Perú. Tiene su gobierno, su presidente, sus congresistas. La región de Puno, departamento, tiene su gobernador, su subprefecto, su policía, todo tiene. Bajamos la provincia de Huancané. Huancané tiene su autoridad, el alcalde. Sus gentes, sus tenientes, tenentinas, sus presidentes de comunidades. Después de Huancané bajamos distrito Rosaspata. Rosaspata tiene su alcalde, su autoridad. Estamos bajando de arriba para abajo. ¿Y cuál es la base célula del distrito del Perú? Es el AILO, en castellano Comunidad Campesina. Esa es nosotros somos la célula del soporte. Más de 10.000 comunidades campesinas en el Perú. Pero no hemos tenido organización a nivel nacional, como los empresarios que tienen CONFIEP, Sociedad Nacional de Minería, Sociedad Nacional de Petróleo, Sociedad Nacional de Industrias. Nosotros no tenemos. Hemos tenido la década del 80-90, Federación Departamental de Campesinos de Puno. Era un gremio. No era una organización de territorio, eso era una organización de campesinos. Los incas tenían una organización territorial, es el AILU. El AILU tenía su organización mucho más grande, era suyo, Tahuantín suyo, Chinchay suyo, Colla suyo, Cunti suyo, Anti suyo. Rendían cuentas cada año, a partir del 21 de junio en el Cusco, lo que le llaman Inti Raymi. Desde Ecuador venían trayendo las mejores papas, quinoa, maíz. Los yachas, los abuelos, los yatiris, se reunían en el Cusco. ¿Cuánto tejían las chicas, las aglias, el itay, las chuspas que tenemos eso? De fibra de vicuña, de la lana de alpaca, eso. Al Cusco llevaban mejor maíz. Y Moraya era ese centro de semillas. Y de ahí, después de un mes, después de haber bailado, comido, haber tomado chicha, haber leído hoja de coca, regresaban otra vuelta, se llevaban la semilla. Ahora eso hacemos. Intercambio de semilla hacemos. De Cusco traemos semilla acá para sembrar y de acá llevamos al Cusco. No. Por eso hemos crecido. Grande. En el tiempo del Inca no había mendigos pidiendo en la calle, en Lima, en Cusco no había, nadie pedía limosna. Todos trabajaban. No habían rateros, la puerta estaba con telita puesto, con tela y su palito, porque no habían rateros. Ahora vamos a Arequipa, Juliaca, Lima, con rejas. ¿Por qué? Mucho ratero, mucho ladrón. Mucho así podemos hablar. Pero entonces la comunidad campesina tiene su estructura. La asamblea de la comunidad, lo que estamos ahorita, decide, ordena. ¿Qué se dice en quechua camachi? En quechua camachi, ordenar, ¿qué se dice en aymara? Es ley, pues, o sea, Es una ley. Mandar. La asamblea manda, esta asamblea manda. Y el presidente cumple. ¿Ya? Nosotros hemos elegido un congresista, presidente, deberían mandar lo que nosotros decimos y no lo que ellos digan. Eso es la estructura. La Asamblea General es la máxima autoridad. Léase el artículo 1 y 2, donde dice la autonomía de la comunidad del AILU. Después viene el presidente, su junta directiva, después vienen los comités de jóvenes, mujeres, de cultura, de quinoa, comité de agricultura, deporte, vienen las rondas, viene la estructura. No, la ronda no está encima de la comunidad, está abajito. ¿Quién manda? La asamblea. ¿Y quién lidera? El presidente.
En este momento, ¿quién es el presidente? Usted, hermano, ¿no? Es la máxima autoridad. Eso, el 19 de julio, hemos recuperado de organizarnos. De acá a un año tenemos que andar como los incas. El presidente tiene que andar con su guarayo. Ese guara estaba de oro y plata. ¿Por qué de oro y plata? Porque concentra energía. Gente que lleva arete de oro, dentadura de oro, collar de oro, los perros no te muerden, se asustan, porque llevas energía. Por eso los incas usaban collares, aretes de oro. ¿Quiénes se llevan ahora eso? Los ricos del mundo. Ahora ni siquiera anillo de oro tenemos, ni dentadura de oro. Entonces, eso es la comunidad. Para poder finalizar esta parte, hermanos, hermanas. Les va a decir seguro el abogado. Salió esa ley, la 293. ¿Qué nos están notificando con esta ley? Nos están notificando que la comunidad campesina está inscrito, tiene título de propiedad hasta antes de 1920. Registrado en registros públicos, con plano catastral, con GPS, está inscrito. Pero mañana pueden invadirte acá, mañana, 100 hectáreas si posicionan 50 personas. En el año de 1987 decía, la comunidad podía transferir esa tierra, por acuerdo de asamblea, la comunidad. Pero después lo estiran hasta el 2003, 31 de diciembre de 2003, igual la comunidad seguía decidiendo, pero ahora no. Lo han jalado hasta el 31 de diciembre de 2015. ¿Y qué dice? Las tierras de aquellas comunidades campesinas que no tengan condición de pueblo indígena o originario, dice que nosotros no somos originarios. Esa ley nos alcanza. Si eres comunidad originaria, no te alcanza. O sea, a las comunidades de la selva, de la Amazonía, no le alcanza esa ley, pero a nosotros sí. Nos está desconociendo que somos aymara. Nos está desconociendo que somos quechua. Eso está diciendo. ¿Qué más dice más abajo? Dice, las autoridades competentes serán los que van a entregar, los que van a legalizar. ¿A quién se refiere autoridades competentes? Se está refiriéndose al Congreso, Ministerio de Agricultura, se está refiriéndose al gobierno regional de Puno, a la autoridad de la provincia de Huancané, a la autoridad distrital. Es el que va a legalizar, es el que va a entregar el título. ¿Eso está bien, hermanos? Pregunto, Tapuricuso. ¿El gobierno regional es el propietario de estas tierras? ¿El Congreso de la República es dueño de estas tierras para que ellos decidan para entregar el título? Nosotros somos los dueños, nosotros sabremos por asamblea venderlo, donarlo, transferirlo. Nosotros sabremos. Con esa ley, esa me está rompiendo. Ha violado el artículo 88-89 de la Constitución, donde dice las tierras de las comunidades campesinas es imprescriptible. Si tu comunidad tiene 10.000 hectáreas, eso vale hasta para siempre, eso. Pero ahora rompe. Te invaden 500 hectáreas y ya no va a tener 10.000 hectáreas. Vas a tener 9.500. Y si te van a seguir invadiendo, lo van a estirar, lo van a modificar en el artículo 2, inciso B de esta ley de desvío de titulación, hasta 2024. Eso va a pasar en la costa, impune y Juliaca, Arequipa, Cusco, Lima. Eso. Pero detrás de eso también están las mineras. Detrás de eso están las hidroeléctricas. Detrás de eso están los corredores mineros. Esa carretera está ejecutando, ojalá sea una carretera intercomunal, interdistrital, y que no sea de Provías Nacional. Si es de Provías Nacional, haces huelga, te judicializan, porque estás cerrando un pase que es del Estado. Pero si es intercomunal, no, la comunidad decide.
Eso hay que ver. Entonces, margen derecha 20 metros, margen izquierdo 20 metros, tiene que ser propiedad privada. Si va a pasar energía eléctrica, torres de alta tensión, 25 metros donde plantan el poste, margen derecha 25, margen izquierdo 25, donde va el cable, 15 metros, propiedad privada. Si va a haber una mina allá, por acá va a pasar el agua a través de tubo o canal de riego, igualito tiene que ser propiedad privada. Eso está hecho en la ley. Hay hermanos comunidades que cuando les dan plata aceptan, cuando ellos deberían aplicar el artículo 15, donde dice la comunidad campesina debe ser socio. La hidroeléctrica que viene de Sangabán 1, Sangabán 2, esa luz es el que nos llega acá. Las comunidades campesinas deberíamos ser socios de esa empresa. Las utilidades que gana esa empresa en la Sangabán 1 y 2, cada segundo que por la luz que alumbra pagamos. Eso la utilidad debía compartir con todas las comunidades. ¿Saben por qué? Porque el artículo 66 de la Constitución de este año, de 1993, que dice, claramente dice, los recursos naturales del suelo, subsuelo, es patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. ¿Quién es Estado? Todos nosotros, la policía, el médico, ingeniero, profesor, ustedes, el abuelito, el niño, todos somos del Estado. Y si somos todos dueños del oro, del gas, ¿por qué nos venden el gas de camisea a 60 soles el balón o 55? Se nos dicen que el oro que está debajo de la tierra es de todos los peruanos. Sácame tu anillo, ¿es de oro o no? Su invertible de la hermana es de oro. Tu dentadura es de oro. ¿Y qué dice en el convenio 169 de la OIT? Los pueblos originarios, las comunidades originarias deberán disfrutar. ¿Cuándo vamos a disfrutar del gas de camisea, hermanos? ¿Cuándo? Ahorita disfrutan los ministros, la DINA, los empresarios. Nosotros los aymaras, los quechas, no estamos disfrutando. Para disfrutar nos deberían vender el balón de gas a 10 soles, como en Bolivia están vendiendo así. Ahí sí disfrutamos. Nuestro vaso, la dentadura, nuestro anillo, nuestro collar debería ser oro. Ahí estoy disfrutando. Del cobre igualito. Entonces, hermanos, hermanas, hay mucho que hablar con respecto a eso.